Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fanáticos de las series turcas y de las celebridades, el supuesto accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. ¿Qué pasó? ¿Fue realmente un accidente? ¿Qué detalles impactantes se revelaron? ¿Y cómo están involucrados nuestros queridos Hande y Kerem? Vamos a sumergirnos en esto, desmenuzando cada detalle, analizando la información y sacando nuestras propias conclusiones. Prepárense para un viaje lleno de intriga, drama y, por supuesto, mucho chisme del bueno. Antes de empezar, y esto es súper importante si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las noticias de celebridades y mucho más. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Así no se pierden nada. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí, el supuesto accidente de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La noticia, o más bien los rumores, comenzaron a circular hace unas semanas, y rápidamente se volvieron virales en redes sociales. Las fuentes de información eran variadas, desde algunos medios turcos hasta cuentas de fans y creadores de contenido. La información era un tanto contradictoria, y la falta de información oficial solo alimentaba la especulación y el morbo. Lo primero que hay que aclarar es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial de ningún accidente. Ningún medio serio, ni los propios Hande o Kerem han salido a confirmar o desmentir la situación. Eso, por supuesto, no quita que la situación haya generado un gran revuelo y preocupación entre los fans. La incertidumbre, como un virus, se propagó rápidamente, contaminando cada rincón de las redes sociales con preguntas y especulaciones. ¿Qué se dijo exactamente? Bueno, las versiones variaban. Algunos medios, con la intención de atraer clics fáciles, hablaban de un accidente automovilístico de consecuencias desconocidas. Otros, en un intento de generar más drama, mencionaban una caída aparatosa durante una filmación, sugiriendo posibles lesiones graves. Las descripciones eran vagas y poco detalladas, recurriendo a frases ambiguas y a la imaginación del lector para completar los huecos. Esto, obviamente, alimentaba la desconfianza y hacía que la veracidad de la información se diluyera aún más en el mar de rumores. La ausencia de fotos, vídeos o declaraciones directas por parte de los involucrados solo sirvió para intensificar la incertidumbre y la ansiedad de los fanáticos. La falta de evidencia concreta, en una era donde todo parece estar documentado, generó aún más sospechas. ¿Por qué no había imágenes? ¿Por qué el silencio de los protagonistas? Estas preguntas sin respuestas claras generaron un ambiente propicio para la especulación desenfrenada. En Internet, la situación alcanzó niveles de histeria colectiva. Comenzaron a circular supuestas imágenes y vídeos, pero la gran mayoría resultaron ser falsos o estar descontextualizados. Muchos, con la ambición de obtener likes y visualizaciones, usaron fotos viejas de Hande y Kerem, imágenes de otras situaciones que nada tenían que ver con un accidente, o incluso crearon contenido completamente falso, empleando herramientas de edición para generar una narrativa convincente pero carente de veracidad. La desinformación disfrazada de noticia se propagó como un incendio forestal, arrasando con la credibilidad y la confianza en línea. Es importante ser muy cautelosos con la información que encontramos en línea, especialmente cuando se trata de situaciones delicadas como esta. La facilidad con la que se puede crear y difundir contenido falso, sumada a la necesidad de inmediatez y la búsqueda de sensacionalismo, hacen que el Internet sea un campo minado de noticias dudosas. La regla de oro en estos casos es la verificación. Consultar fuentes confiables, contrastar información y cuestionar todo aquello que parezca demasiado bueno para ser verdad. La reacción de los fans fue inmediata y, en su mayoría, genuina. Miles de mensajes de apoyo y preocupación inundaron las redes sociales. Los nombres de Hande Erçel y Kerem Bürsin se convirtieron en tendencia en plataformas como Twitter y TikTok. Los fans, con el corazón en un puño, expresaban su cariño, enviaban mensajes de aliento y pedían información verificada sobre el estado de salud de sus ídolos. El hashtag #GetWellSoon Hande Kerem se convirtió en un símbolo de solidaridad y esperanza.
La comunidad de fans, unida por el afecto a los actores, demostró su fuerza y su capacidad de movilización. A través de mensajes, comentarios y publicaciones intentaron mantener el ánimo en alto y demostrar su apoyo incondicional. La preocupación, sin embargo, no disminuía, alimentada por la falta de información oficial y la proliferación de rumores contradictorios. La situación también revivió el interés en la relación de Andy y Kerem. Recordemos que después de protagonizar la exitosa serie Love is in the Air, ambos actores mantuvieron una relación sentimental que duró varios meses. La química entre ellos, evidente en la pantalla, traspasó la ficción y se materializó en un romance que cautivó a millones de personas. Aunque ya no están juntos, la conexión entre ellos sigue siendo fuerte y su cariño mutuo es evidente. Su separación, sin embargo, no disminuyó el interés del público en sus vidas. Muchos fans, con la esperanza de una reconciliación, especularon sobre la posibilidad de que el supuesto accidente hubiera ocurrido mientras estaban juntos, o que incluso ambos hubieran estado involucrados en el mismo incidente. La idea de verlos unidos, incluso en una situación adversa, alimentó aún más el romanticismo y la fantasía de muchos seguidores. La imaginación en estos casos no tiene límites, y las especulaciones se dispararon, generando todo tipo de teorías y conjeturas. Analizando la información disponible y siendo realistas, es muy probable que se trate de una noticia falsa, un rumor o una exageración. La falta de confirmación oficial, la naturaleza vaga de las descripciones y la proliferación de contenido falso sugieren que la información no es precisa. Es posible que, como sucede con frecuencia en el mundo del espectáculo, se haya tomado un hecho menor y se haya magnificado, o que se haya creado una historia completamente falsa para generar interés y atención. Sin embargo, la situación nos deja varias lecciones importantes. Primero, la importancia de verificar la información antes de creer en ella. En la era de las redes sociales, la desinformación se propaga a la velocidad de la luz. Los algoritmos diseñados para maximizar la interacción, a menudo favorecen la difusión de contenido sensacionalista y emocionalmente impactante sin importar su veracidad. Es fundamental ser críticos, buscar fuentes confiables y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. La verificación de la información es la primera línea de defensa contra la manipulación y la desinformación. Segundo, la importancia de respetar la privacidad de las celebridades. Andy y Kerem son figuras públicas, pero eso no significa que tengamos derecho a invadir su vida privada o a especular sobre su bienestar sin ninguna base. El respeto por la privacidad es un derecho fundamental, y las celebridades, a pesar de su exposición mediática, no están exentas de él. Las redes sociales a menudo difuminan los límites entre lo público y lo privado, pero es responsabilidad de cada individuo mantener una actitud respetuosa y considerar los sentimientos de los demás. Tercero, la importancia de mantener una actitud de empatía y apoyo. Si en algún momento Andy o Kerem estuvieran atravesando una situación difícil, es fundamental mostrarles nuestro cariño y comprensión. La empatía, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de comprender sus sentimientos, es un valor esencial en cualquier sociedad. En momentos de crisis, las palabras de aliento y el apoyo incondicional pueden marcar la diferencia. ¿Pero por qué surgió este rumor? ¿Cuáles son las posibles razones detrás de esta desinformación? Hay varias teorías que intentan explicar el origen y la propagación de esta falsa noticia. Una de ellas es el interés de algunos medios por generar clics y visitas. El nombre de Andy y Kerem, como ya mencionamos, es garantía de atención. Cualquier noticia relacionada con ellos, por trivial que sea, tiene el potencial de volverse viral y generar ingresos a través de la publicidad. Algunos medios, sin escrúpulos, no dudan en recurrir a la especulación y al sensacionalismo para obtener beneficios económicos. Otra posible razón es la especulación de los fans, que ante la falta de información oficial, comienzan a crear sus propias teorías y a difundirlas en redes sociales. La imaginación en estos casos puede jugar malas pasadas, y la ausencia de datos concretos puede dar lugar a interpretaciones erróneas y a la difusión de rumores sin fundamento. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya personas malintencionadas que busquen dañar la reputación de los actores o generar controversia. La envidia, el odio y la necesidad de llamar la atención a toda costa pueden ser motivaciones oscuras detrás de la creación y difusión de noticias falsas. Independientemente de la razón, es fundamental mantener una actitud responsable y crítica frente a este tipo de información. No podemos tomar como cierta cualquier cosa que leamos o escuchemos en Internet. La verificación de la información,
La búsqueda de fuentes confiables y el escepticismo son herramientas indispensables para navegar en el mar de la desinformación. En el mundo de las series turcas, los rumores y las noticias falsas son bastante comunes. La popularidad de los actores y actrices, y el interés de los fans por conocer detalles de su vida personal, crean un caldo de cultivo perfecto para la especulación y la desinformación. La pasión de los seguidores, sumada a la falta de información oficial y a la proliferación de contenido falso, hacen que este mundo sea propicio para la propagación de rumores. Es importante ser conscientes de esto y tomar las precauciones necesarias para no caer en la trampa. En el caso de Hande y Kerem, es crucial recordar que son personas con sentimientos, y que la difusión de rumores y noticias falsas puede afectar su bienestar emocional y su reputación. La exposición mediática, aunque deseada en muchos casos, puede tener un impacto negativo en la vida privada de las celebridades. Por eso es fundamental ser respetuosos y cautelosos con la información que compartimos y consumimos. Y hablando de Hande y Kerem, ¿qué están haciendo actualmente? Hande sigue trabajando en proyectos cinematográficos y publicitarios, demostrando su versatilidad y su talento. Además, se mantiene activa en redes sociales, compartiendo momentos de su vida personal y profesional con sus seguidores, y manteniendo un contacto directo con su base de fans. Su presencia constante en la industria y su compromiso con sus proyectos la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas del panorama turco. Kerem también está involucrado en diversos proyectos, incluyendo series y películas. Su trayectoria profesional, marcada por el esfuerzo y la dedicación, le ha permitido consolidarse como uno de los actores más importantes de Turquía. Su talento, su carisma y su profesionalismo lo han convertido en un referente para muchos jóvenes actores. Ambos actores, Hande y Kerem, siguen cosechando éxitos en sus carreras, demostrando su talento y su capacidad de reinventarse. Ambos actores tienen una agenda muy apretada, y siguen cosechando éxitos en sus carreras. Su dedicación y su profesionalismo son evidentes en cada uno de sus proyectos. La industria del entretenimiento turco, en constante evolución, les presenta nuevos desafíos, pero Hande y Kerem, con su talento y su perseverancia, están preparados para afrontarlos. En cuanto a su relación, aunque ya no son pareja, ambos mantienen una buena amistad y se apoyan mutuamente en sus proyectos. Su conexión es evidente y muchos fans siguen soñando con una posible reconciliación. La relación entre Hande y Kerem, aunque ya no sea romántica, sigue siendo un ejemplo de madurez y respeto mutuo. El cariño que se profesan es innegable y su amistad, un tesoro invaluable. Pero como siempre, lo importante es respetar sus decisiones y su privacidad. Las relaciones, incluso las que terminan, dejan huellas, y la amistad puede ser una hermosa forma de mantener viva esa conexión. Así que, en resumen y para ser claros, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial de un accidente que involucre a Hande Erçel y Kerem Bürsin. La información que circula en Internet es poco confiable y debe ser tomada con precaución. Es probable que se trate de un rumor o una exageración, alimentada por la especulación y la falta de información oficial. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado útil la información. Como siempre, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que realmente hubo un accidente? ¿O creen que todo es un rumor? Déjenme sus comentarios en la sección de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Muchas gracias por ver el vídeo. No olviden darle me gusta si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Su apoyo es fundamental. Y recuerden, siempre verifiquen la información antes de creerla. Sean críticos y no se dejen llevar por el sensacionalismo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao, chao.